¿Qué efectos psicológicos trae el consumo de marihuana? ¿Okay? Básicamente el tema de la memoria. ¿Cuál es el efecto psicológico en términos de memoria? Es que hay pérdida de la memoria a corto plazo. Entonces, digamos como que se dificulta poder grabar recuerdos y memorias de poco tiempo. Entonces, por ejemplo, uno difícilmente se acuerda de qué hizo ayer o de qué le acabaron de decir, o sea, se facilita que uno pierda muy fácil recuerdos de corto plazo. ¿Sí? Entonces, en términos de cómo afecta o no la concentración, tiene que ver con cosas más del tipo del aprendizaje. Ha habido estudios en temas de si las personas que consumen pierden la capacidad de aprender, ¿sí? Y lo que se ha encontrado a nivel de, digamos, desde el enfoque psicoanalítico, desde el psicoanálisis, se ha encontrado que no es cuestión de que uno pierda la capacidad de aprender, sino que pierde uno cuestiones más de uno como sujeto. Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, que uno ya no cree en uno mismo, que uno ya no tiene como la capacidad de valorarse y de creer que uno puede, ¿cómo les digo? Que uno puede adquirir nuevos conocimientos. O sea, el hecho de uno no valorar que uno puede adquirir nuevos conocimientos y que uno es capaz, entonces tiene que ver más como con el querer y como con el hecho de uno ser sujeto capaz de algo, ¿sí? De un saber, de un conocimiento, de un hacer. Entonces, cuando eso se pierde, difícilmente uno puede sentirse capaz de aprender. La dependencia física difícilmente se puede determinar, porque no es como otras sustancias que son completamente adictivas. Entonces, si tú miras una dependencia física a la heroína, te das cuenta visiblemente cómo se sienten los síntomas de abstinencia. En el caso de la marihuana, no hay unos síntomas de abstinencia que me digan a mí que yo veo una dependencia física, ¿sí? Lo que uno sí puede ver es una dependencia psicológica, como uno depende de muchas otras cosas. Entonces, yo dependo de que esté mi novio al lado para poder hacer algo, porque si no, no me siento capaz. Entonces es una dependencia psicológica más allá que física. Yo conozco muchas personas, he atendido muchos jóvenes con consumo y normalmente son cosas familiares. O sea, cuando uno lo pregunta directamente y la respuesta generalmente es hacia cuestiones familiares. No, que por esa época estaba pasando esto y esto en mi familia, que por esa época algún problema entre los padres, algún problema con un hermano, algún fallecimiento, o sea, todo lo relacionado con la familia. Es cuando uno es lo que explica. Pero pues uno se va a dar cuenta y hay otros muchos motivos. Y entonces, por ejemplo, las cuestiones afectivas son un motivo fuerte para recurrir al consumo ya digamos, de base o de frecuencia, porque una cosa es un consumo experimental y otra cosa es un consumo habitual. Hay fumadores de marihuana que lo utilizan para hacer ejercicio y yo ahí soy un poquito cansona porque lo que hace la marihuana es mermar del dolor muscular, por ejemplo, tiene efectos sobre la musculatura. Entonces, exactamente. Entonces, puedes jugar fútbol sin que te duela nada. Pero entonces el problema es cuando vas a jugar fútbol sin fumar, es como si perdieras poder, ¿no? Entonces ahí está mi crítica hacia si impide o no impide. O sea, no te impide hacer ejercicio, no te impide ser hábil en nada, pero la cuestión es cuando no fumas. Creo que es una sustancia psicoactiva que hay que llamarla por su nombre, ¿sí? Que hay que poderla diferenciar de otras sustancias, porque en este momento es la que tiene más cabida en el mercado legal,
o sea, está teniendo muchos avances para llegar a la legalidad. Entonces, creo que no hay que confundir a la marihuana con otras sustancias, ¿sí? Porque vos le preguntas a alguien que consume marihuana y te va a decir eso es natural. Y precisamente por eso hay que poderla diferenciar. Pero por eso hay que llamar a las cosas naturales por el nombre que tienen que ser. Entonces hay que ponerle un apellido. Entonces la marihuana es una sustancia psicoactiva natural que tiene muchos componentes psíquicos que pueden afectar la cabeza. Por eso se llama un psicoactivo. Pero yo creo que lo importante es qué posición uno tome frente a las cosas, y lo que yo creo que es que hay que nombrarlas como son. Y si son naturales, naturales para qué y cómo y desde dónde y hasta qué punto.